La ideología de género es un constructo doctrinal que parte de la base de que no hay hombres naturales y mujeres naturales, sino que somos construcciones sociales. Es decir, que yo soy mujer porque a mí me han enseñado a ser mujer, como decía Simone de Beauvoir, pero que si no me llegan a enseñar yo no sería mujer. Entonces esto no tiene ninguna base científica, no tiene ningún fundamento, la biología, la neurofisiología, la antropología, el sentido común, la realidad diaria nos demuestran que no. Que hay unas bases biológicas en el comportamiento humano que esta ideología niega. Esta ideología pretende que los hombres, como decía Engels en La familia, los hombres en la familia, el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, y por la lucha de clases y la dialéctica marxista se tiene que llegar a un punto en el que la mujer sustituya al amo, digamos, y cree una sociedad nueva. Y eso es lo que está tratando de hacer el feminismo. Sin embargo, esta ideología no cuenta con que no es la misma situación, naturalmente, que lo mismo que entre el opresor burgués y el oprimido proletario no había nada en común, ellos tratan de cuadrar su ideología a la realidad y tratan de hacer desaparecer el amor entre hombres y mujeres y, naturalmente, la enorme molestia, los hijos, ese proyecto común que puede hacer que eso continúe, que las familias continúen. Y ahí nos encontramos. La ideología de género nos va a volver locos, nos está engañando, nos está haciendo tremendamente desgraciados. El marxismo, que ya naturalmente no encuentra, digamos, apoyo en esos presuntos obreros paupérrimos dispuestos a hacer la revolución, porque ya el capitalismo ha conseguido una clase media lo suficientemente amplia como para que no haya esa revolución, ha encontrado en esto la forma de crear conflicto, que es en donde se mueven como pez en el agua. Entonces esto es simplemente la aplicación de la lucha de clases a la lucha de sexos, que ya además aparecía en Engels, que decía que la mujer era en la familia, la mujer la oprimida, es decir, la proletaria, el hombre el opresor, es decir, el burgués, y que por dialéctica marxista se tenía que llegar pues, a un punto en el que las mujeres sustituyeran, es decir, eliminaran y sustituyeran al hombre y crearan una sociedad nueva. Y estamos ahí, eso es el feminismo, no es otra cosa. La ideología de género ha resultado extraordinaria para reducir población. En las cumbres poblacionales de la ONU se marcan las pautas que luego aparecen de todos estos derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBI, que al final son una forma extraordinaria de reducir población. El grupo de Roma se empezó a crear un neomaltusianismo en el que se creía que realmente estábamos muy cerca del límite en el que el mundo podía soportar a la población humana. Eso no ha sido cierto, pero sin embargo se han empeñado en reducir población. O sea, esto tan irracional no funcionaría si no fuera porque hay muchísima gente viviendo de este cuento. Y ahí ya nos vamos lo que yo llamo las castas intermedias, es decir, los políticos, los grupos que siguen a los políticos, los grupos de presión, las redes clientelares, toda esta gente vive de toda esta historia. Intentar convertir a las mujeres en hombres, digamos, y a los hombres en mujeres, para que todos seamos iguales y no haya esos roles y esos estereotipos de género. Como además se encuentran con el enorme problema de que la realidad y la biología no está dispuesta a seguir, digamos, sus parámetros, pues tienen trabajo para siempre jamás, porque claro, las mujeres no conseguimos ser hombres y los hombres no consiguen ser mujeres y hay que seguir metiendo dinero público para que todos tengamos los mismos gustos, los mismos intereses, los mismos comportamientos, la misma forma de actuar, y bueno, y esas son las razones por las que esta tontería ha llegado tan lejos. Pues una sociedad muy triste, una sociedad de gente solitaria, de gente desarraigada, porque esta ideología destruye la pareja heterosexual, destruye la familia, el eje de la vida de muchísimas personas, bueno, de todos los seres humanos. O sea, destruye al ser humano ontológico, pues, o sea, en realidad es que es una ideología tremendamente aniquiladora. Lo único que nos esperaría en todo caso es una reducción poblacional brutal, que ya está pasando en muchos países, gente que vive sola, gente que si quiere tener un hijo, utiliza la inseminación artificial, y gente, como está pasando en los países nórdicos, que muere sola porque ha vivido siempre sola y la descubren al cabo de unos meses, que de hecho además tienen un ministerio o algo parecido
precisamente para buscar a los herederos de toda esa gente que vive en soledad absoluta. La sociedad que nos plantea esta ideología es distópica, es horrorosa. O sea, creo que tenemos que luchar todos contra esto. Bueno, pues precisamente porque por defender las lentejas hay muchísima gente que, bueno, que hace lo que sea. Primero que es una ideología totalitaria, que desde luego lo que hace es adoctrinar. Hay muchísima gente que se cree de buena fe todas estas mentiras porque se las han contado desde pequeños, y luego hay otra gente que está viviendo de esto. Luchan porque esto no se les desarme. Entonces me vi en la obligación moral de contar lo que estaba descubriendo. Y realmente nunca pensé que fuera a producir nada, porque había leído otros libros de ideología de género, esos sí teóricos, en los que yo ya me baso un poco para entender todo esto, pero yo fui más allá. Impliqué todo esto con el dinero público, impliqué todo esto con legislaciones liberticidas, como por ejemplo la de la Ley Integral de Violencia de Género, y yo creo que eso fue lo que fue determinante para que me empezaran a perseguir. Yo nunca pensé que el libro fueran a leerlo más que unos cuantos amigos bien intencionados, o sea que... Pero sin embargo yo creo que alguien lo leyó y decidió que aquello no podía ser. Y entonces me empezaron a perseguir, pero a mí cuando me obligan a hacer una cosa, yo siempre he sido muy rebelde. Y entonces basta que no me dejaban, pues yo estaba dispuesta a seguir hasta donde fuera. Y se encontraron con el efecto Streisand, que yo iba al sitio, no me dejaban dar la conferencia, pero claro, la gente, aparte que en pequeñas ciudades se organizaban unas trifulcas tremendas, porque hay ciudades en España que siempre han sido muy tranquilas y de repente venía una señora a contar unas cosas que conseguía sacar a las masas a la calle para insultarla, y claro, la gente decía, ¿qué es esto? Que estos pájaros que no me caen nada bien no me dejan leer. Y entonces, claro, a mí me pasaría lo mismo. A mí unos señores persiguen a alguien, unos señores que no me caen bien, como pueden ser los de Podemos, persiguen a alguien, y digo, a ver qué tiene que decir esta persona, porque si los de Podemos no quieren que yo lo oiga, seguramente es muy interesante. Y eso sucedió. Hombre, los regímenes totalitarios, en cuanto empiezan a enseñar los colmillos, tienen que utilizar pues eso, las multas, oprimir a la gente, es decir, de otra forma no podría ser, porque en este caso la ideología de género, como pueden ser los regímenes totalitarios, empiezan con ideas como muy bonitas, que si la igualdad, que si la no violencia, que si la libertad, que si el derecho a elegir, y luego resulta que la realidad es otra. Y cuando la gente empieza a descubrir la realidad, empiezan a haber disidentes. Y como no puede haber disidentes en los regímenes totalitarios, y menos en uno como este, que se desarma ideológicamente por todas partes, pues hay que acallarlos. Entonces es lógico que la persecución sea una de las, digamos, uno de los fundamentos. Bueno, como todos los regímenes totalitarios, los menores son un objetivo, porque los menores son muy fáciles de manipular, y los menores además no tienen ningún tipo de bagaje ni vivencial ni cultural para poder enfrentar esas ideas, y además son los que tienen luego que reproducir el modelo. Entonces, tanto los nazis como los comunistas, como la gente de la ideología de género, naturalmente tiene sus asquerosos ojos puestos en los menores, y es lógico. Y entonces, en las aulas lo que se está viendo es precisamente el adoctrinamiento brutal de toda esta ideología, y cómo además está funcionando. Yo siempre cuento que hay, digamos, tres guías de cursillos de estos de género, y que además los tres utilizan lo que es la psicología conductista. Todos conocemos el conductismo con los perros de Pavlov, pero es un reflejo físico condicionado, pero la psicología conductista también consigue que la gente tenga determinadas conductas a base de darles determinada información, y eso es lo que hacen. Es decir, en los cursillos de género primero vienen unas señoras a decir que el hombre es un maltratador por naturaleza, que las mujeres somos víctimas, somos maltratadas, no podemos confiar en ellos, en fin, y allí generan dos cosas. Primero, la desconfianza de los chicos la desconfianza de las chicas hacia los chicos, y desde luego que los chicos pues se sientan tremendamente heridos. Incluso hay comportamientos, digamos, de machismo reactivo, por ese maltrato previo que tienen unos críos a los que se les dice que son maltratadores cuando es que acaban de poner un pie en este mundo. Entonces, las chicas empiezan a ver que la relación con los hombres es mala. Luego vienen los cursillos de educación sexual. Ahí lo que te cuentan es que los problemas que puedes, desde luego que practiques sexo cuando te sientas preparado,
Eso significa que, esto dicho a niños de 12 años, pues los niños de 12 años se sienten preparados, se produce una presión social tremenda en las aulas en las que si en un año tú no has tenido relaciones sexuales eres el friki de la clase. Y naturalmente los críos van teniendo relaciones sexuales cada vez más prematuras y lo que es peor, cada vez más irresponsables, con lo cual los resultados son los esperables. Las niñas se quedan embarazadas y las enfermedades de transmisión sexual ya han entrado en las aulas. Estos ideólogos tan estupendos ya dicen que sí que hay dos problemas, el embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Para las unas utiliza el preservativo y para las otras te dan una serie de pautas, como pueden ser, además del preservativo, sexo anal, sexo oral, masturbación mutua, todo esto se lo cuentan a los críos. Y yo siempre recuerdo a una alumna mía cuando salió de uno de estos cursillos que dijo: profe, yo pensaba que el sexo oral era decir cochinerías por teléfono, con lo cual me di cuenta de que estaban contándole una serie de cosas a niños que de ninguna manera tenían ningún derecho a contarles semejantes cosas. Ahí, claro, las chicas llegan a la conclusión de que los chicos, además de ser maltratadores, y que ya se lo han contado, es que además son embarazadores, y que además existen otras formas de relación, como puede ser la relación con personas del mismo sexo, que también se lo explican, con lo cual ya llegan a la conclusión de que, bueno, de que puede haber otras formas de relación. Por último, llegan los de la diversidad sexual diciendo que, bueno, que todas las sexualidades son iguales, que todas son estupendas, que además hay que comprender a las personas que tienen otras opciones sexuales y que tampoco pasa nada si se prueba, que es la mejor forma de saber si eso, de entender a las personas homosexuales, etcétera, etcétera. Conclusión, en este momento cantidad de crías de 13, 14, 15, 16 dicen que son o lesbianas o bisexuales. No lo son, no lo son, pero es normal que terminen llegando a esa conclusión, o sea, es lógico. Así que tenemos que tomarnos esto muy en serio, porque esto es una manipulación de los menores sin pies ni cabeza y que además no les trae nada positivo. Poco a poco, es que esto ha entrado de una manera muy sibilina. A ti no te cuentan que a tus hijos realmente van a ejercer una auténtica corrupción de menores, a ti te cuentan que a tus hijos les van a enseñar a que tengan una sexualidad más feliz, a que sean más responsables de sus actos, en fin, parece que todo es maravilloso. Te cuentan naturalmente que a tus hijos lo que les van a enseñar es a que sean inclusivos, a que sean tolerantes. ¿Qué padre no quiere todo esto para sus hijos? Naturalmente. Y naturalmente también entran y te dicen que a tus hijos les van a enseñar a la no violencia, a las chicas a que sepan cuando alguien tiene comportamientos maltratadores, etcétera, etcétera. Y al final son otras cosas completamente distintas, pero la sociedad ya ha asumido todo ese cuento chino. Porque al fin y al cabo, y lo que tenemos que tener en cuenta todos, es que estamos ante una ideología totalitaria neomarxista, de corte marxista, con lo cual la mentira es un arma revolucionaria y no se cortan un pelo en mentir, y desde luego el fin justifica los medios. Entonces la sociedad está engañada. En este momento yo siempre digo que hemos perdido todas las batallas porque realmente no hemos comparecido a ellas, es decir, por incomparecencia, ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando. Y ahora empieza la lucha. Y es muy probable que ahora empiecen a perder batallas. De hecho, ya están perdiendo alguna batalla, como puede ser el caso de Argentina y como puede ser el caso de otros países sudamericanos a los que les han empezado a meter las legislaciones de género y se han enfrentado. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber bastante más información. Y eso es bueno. Es verdad que estamos luchando contra un gigante, que somos David, porque el gigante de todos los intereses de la ONU, todas sus ONGs, todos los intereses de cantidad de políticos, de fundaciones, todos van en la misma dirección. Y nosotros pues somos simplemente unos seres humanos bien intencionados que creemos que eso ni nos hace más libres, ni nos hace más felices, ni va a dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Hombre, yo espero que sí, pero lo cierto es que nos vamos a encontrar con unas sociedades que les va a costar muchísimo remontar, porque lo que nos están trayendo son eso, sociedades envejecidas, donde no hay niños, donde hay despoblación, donde hay soledad y donde hay muchísimo fracaso personal, muchísimo, lo que yo le llamo fracaso vivencial, de personas que se han dejado llevar por una ideología y que al final no son felices porque no están haciendo lo que ellos realmente hubieran hecho, sino que se están dejando llevar pues, por lo que les han contado y por lo que les han inducido. Entonces sí, a la larga sí, pero desde luego el coste va a ser terrible, al menos en dolor humano.